vamos a ver si avanzamos con la charla de hoy, que era la segunda parte de esta presentación que tenía que ver con las instituciones de nación, de provincia, de ciudad, que se van sucediendo en este predio, en la Manzana de las Luces. Así que la charla de hoy es la parte B, y como yo les había comentado, esta charla surgió a partir de la celebración de los 200 años de la institucionalización de la provincia de Buenos Aires, hecho que, digamos, se concreta con la construcción de esta sala para la Sala de Representantes, que reemplaza a las estructuras administrativas anteriores. ¿No? Está como nación, provincia y ciudad, y como cada una de estas categorías administrativas, políticas, de alguna manera va encontrando una identidad propia, diferenciándose, muchas veces, así diciéndolo un poco en broma, a fuerza de trompadas entre ellas. Las cosas nunca fueron demasiado fáciles, como vamos a ver justamente en esta segunda parte de la presentación. Bien, lo que habíamos visto fue el escenario previo, cómo llegábamos a la declaración de la Constitución, digamos, como provincia, de la provincia de Buenos Aires en 1820, y luego habíamos visto el desarrollo desde esa época hasta mediados del siglo XIX, con un pequeño lapso que habíamos visto en la época de Rivadavia, que se había declarado una capital nacional, pero que no había tenido éxito político, digamos, y había desaparecido. Y hoy vamos a ver un poco un episodio no siempre tenido presente, son casi 10 años en los cuales la provincia de Buenos Aires está ausente de la Confederación Argentina, se separa, es un estado independiente. Perdón. Vamos a ver todo el proceso que conduce a la capitalización definitiva de la ciudad en 1880. Como consecuencia de eso se funda La Plata, y todo lo que había sido provincia y funcionaba en esta manzana y en la vereda de enfrente como lugares principales. Digo la vereda de enfrente porque enfrente estaba la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en lo que había sido la Casa de Rosas, y cómo fueron distribuyéndose y recreándose en algunos casos determinadas instituciones. Así que bueno, esto es lo que vamos a ver ahora, y habíamos quedado un poco en esta idea de la Confederación Argentina, que teóricamente dura entre 1831 y 1861, pero como vamos a ver, tiene sus bemoles. Esto es un mapa hecho sobre una división política actual de una situación cuyos límites en ese momento no estaban tan claros a nivel de la división política de la República Argentina, y esos serían la bandera y el escudo de la Confederación. Fíjense que esto es un mapa publicado en 1846, un mapa que presenta Chile, La Plata, como Provincias Unidas del Río de la Plata, y el Uruguay. Como ustedes pueden ver, el interior del país no tiene nada que ver en el diseño con lo que nosotros pensamos hoy en día que eran las regiones, y tampoco con los de aquella época. Era un compromiso de cartógrafos que tenían que, de alguna manera, llenar de información el mapa, aun cuando esa información no fuera de todo fidedigna. Bien, llegamos a la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, y la situación política del país cambia radicalmente, y créase o no, este cuadro ilustra la batalla de Caseros. Creo que, bueno, para los que son del Pago, no hace falta explicarles que el que está ahí en el medio es el General San Martín, que lo que está ahí atrás es el convento de San Lorenzo, y que ese cuadro ilustra la batalla de San Lorenzo, no la de Caseros. Y lo que es todavía más inaceptable es que esto está producido por los entes universitarios. Ustedes miran ahí abajo, Asociación Gremial de Docentes Universitarios. ¿De dónde viene el error? De que la batalla de Caseros
San Lorenzo tuvieron la misma fecha, 3 de febrero, pero con 40 años de diferencia, así en números redondos, y googlear es maravilloso. 3 de febrero, y todo lo que aparezca me sirve. Pum, pongo. No, es un error inaceptable. Bien. Habíamos hablado de esta batalla de Caseros. Como consecuencia de la batalla aparece de nuevo en escena Vicente López y Planes, el autor del himno, que era una figura muy respetada, muy respetable, y que siempre estaba de reserva cuando había que resolver algún problema. Entonces ahí lo llaman a Vicente López y Planes, ya mucho más viejito que cuando había escrito el himno, y queda de gobernador provisorio. Muy poco tiempo después de la batalla, tres meses, se firma el Acuerdo de San Nicolás. Y San Nicolás se firma ese acuerdo con la organización nuevamente de la forma de confederación, y aquí tenemos un escudo bordado unos añitos después que está, que es el escudo con toda la simbología de la unión de las provincias. Bien, pero fíjense que todo eso dura muy poco, porque en septiembre del 52 y hasta septiembre del 61, es decir, 9 años, el Estado de Buenos Aires no está de acuerdo con una serie de medidas de la Confederación. Ya vamos a ver cuáles son las razones más poderosas que manejan esto, y se escinde de esta Confederación, y la capital tiene que ser trasladada entre 1854 y 1861, la capital de la Confederación, a Paraná. Aquí tenemos en Paraná restos de la casa donde funcionó, digamos, la casa de gobierno de la Confederación. La provincia de Buenos Aires, digamos, por un lado, y por el otro la Confederación. La Confederación dicta su propia constitución, que es la famosa Constitución del 53, del 52, que dice que las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara capital de la Confederación mediante una ley especial. Obviamente, esa capital es muy parecida en ese momento a la capital que habíamos visto que había propuesto Rivadavia, y es el territorio que está marcado con la línea roja. Imagínense que ese territorio que está marcado con la línea roja era más o menos el 80% del centro productivo y de acumulación de riqueza de la provincia de Buenos Aires. Si de ahí para abajo, de la línea roja para abajo, todavía era una zona muy rural, y todavía era una zona muy afectada por la presencia de los indígenas. Bien, la provincia de Buenos Aires dicta su propia constitución, porque es un estado independiente, que fíjense, en el año 1879 todavía se sigue reeditando, a raíz de todos los conflictos políticos que hay entre provincia y nación, y esa constitución se jura en la Plaza de Mayo. Ahí tienen ustedes sobre la mano derecha la catedral, la pirámide de Mayo, que es un obelisco, no es una pirámide, pero bueno, lo llamamos así, en su viejo emplazamiento, en el original, y la vereda de enfrente no se llega a ver, pero al lado de esos edificios que son los famosos Altos de Riglos y otros, la cárcel, estaba el Cabildo. Bien, esto es uno de los primeros daguerrotipos tomados en la ciudad de Buenos Aires. Bien, tenemos entonces, desde que la provincia se escinde de la Confederación hasta que tiene su propia constitución, una serie de gobernadores que, si ustedes se fijan muy bien, hay muchos nombres que se repiten. Y dura muy poco. Fíjense, septiembre, octubre, diciembre, diciembre, junio, mayo, diciembre, octubre, y estamos hablando de 10 años. Bien. Entonces, figuras, Guillermo Pinto, que es el que está allá arriba, que es el primer gobernador preconstitucional, los constitucionales.
constituían la Confederación Argentina. Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, La Rioja, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy. Se proclamaba un estado de gobierno federal y el presidente de esa confederación era Justo José de Urquiza. ¿Qué teníamos del otro lado? El estado de Buenos Aires, con Pastor Obligado como presidente. Es un estado autónomo, no forma parte de la confederación, esto lo dice muy claramente, tiene propia constitución, maneja la aduana y el puerto, tema fundamental en todas las guerras civiles, tiene casa de moneda propia y su propio banco, es decir, emite moneda, y tiene este detalle, es absolutamente fundamental, tiene un presupuesto 4 veces mayor que el de las 13 provincias de la Confederación juntas. Ahí está la madre del borrego de todos los conflictos. Bueno, ahora quedó un poco tapado, pero decían, no quieren nacionalizar sus ingresos, esto es mío y no lo reparto con nadie, pero también es cierto que Buenos Aires era el único puerto y todos los ingresos de aduana de los productos que después se vendían en las provincias quedaban como riqueza de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en algunos momentos hubo aduanas interiores a raíz de esto para que las provincias pudieran también recaudar impuestos sobre las mercaderías. Bien. Una cosa que es muy importante es que inmediatamente después de Caseros se revitaliza la Universidad de Buenos Aires, que estaba muy de capa caída, solamente funcionaba como carrera de Derecho, como carrera y además arancelada. Esto de la universidad gratuita es muy posterior, en esa época nadie pensaba en una universidad gratuita, pero la cuestión es que se vuelve a impulsar la existencia de la universidad, se trasladan a la manzana materiales que habían estado en el convento de Santo Domingo y se empiezan a dictar materias de ciencias exactas. Y el otro que vuelve a la manzana, digamos, vuelven todos los materiales, más materiales nuevos, al donde había estado originalmente el famoso Museo de Ciencias Naturales, en principio impulsado por la Asamblea del año 13 y después más impulsado todavía por Rivadavia, pero que nunca terminó de concretarse el museo. Hubo colecciones, pero estuvieron guardadas, y recién en esta época, en la segunda mitad del siglo XIX, el Museo de Ciencias Naturales despega como tal. Nos encontramos con un mapa de esta época, fíjense, 10 años después del que habíamos visto antes, pero también el interior para los que vivían más allá de la Argentina era algo como sumamente confuso, sin límites definidos. Y esta mapita es un mapita de un plano de Buenos Aires, hecho por el ingeniero Nicolás Grondona, que estaba al servicio del rey de Cerdeña. En esta época, 1850, empieza a tener mucho peso la inmigración italiana y, digamos, el rey de Cerdeña, y que, digamos, luego termina siendo la casa gobernante de lo que sería el Reino de Italia, unificado, tiene aquí un representante. Eso da la importancia del comercio y de la inmigración ya con Italia en ese momento, en su conjunto. Pero es el plano de la ciudad capital del estado de Buenos Aires, con unas viñetas muy lindas que, bueno, no tenemos mucho tiempo de mirar en detalle. La ciudad, con esas rentas fantásticas que tenía y sin tener que repartirlas con nadie, empieza un periodo de mucha obra, de mucha transformación en la ciudad. Si bien la foto es posterior, en esta época, en esos 9 años que van de 1852 a 1861, se construye la famosa aduana Taylor. Se construye el primer ferrocarril, digamos que era el ferrocarril del oeste, que salía en determinado momento de donde está el Teatro Colón. Y
las cosas se complican, no son fáciles, como habíamos dicho, que esta situación tenía bemoles, y a fines de los 50, en el 59, empieza a haber de nuevo hechos de violencia, y el 23 de octubre del 59 se produce la batalla de Cepeda entre fuerzas de Buenos Aires y fuerzas de la Confederación. Las fuerzas de Buenos Aires, comandadas por Bartolomé Mitre, las de la Confederación por Urquiza, pierde provincia, se firma el Pacto de San José de Flores, inmediatamente después, 3 semanas después de la batalla de Cepeda, y este acuerdo es como un acuerdo de convivencia transitoria, mientras nos ponemos realmente de acuerdo en lo que quiere cada uno y que va a ceder cada uno. Bien, y la provincia de Buenos Aires se compromete a aceptar la Constitución del 53. Pero nada dura para siempre, y el Pacto de San José de Flores, como tantos otros, es muy breve. Hay un montón de causas que llevan a un recrudecimiento de las hostilidades, algunas de política local, otras de política nacional. Los liberales asesinan al gobernador de San Juan, José Antonio Virasoro. Luego las tropas federales ejecutan a Berastain, que era su sucesor. La provincia de Buenos Aires, más allá de lo que había pactado en el Pacto de San José de Flores, elige a sus diputados como le da la gana. Los senadores, como el Congreso rechaza esos diplomas de diputados porque no están elegidos de acuerdo con las normas federales. Los senadores de la provincia, en lugar de decir hagamos las cosas bien, como pactamos, se retiran en apoyo de lo que estaba mal hecho. El mismo Bartolomé Mitre desconoce el Pacto de San José, desconoce la autoridad de Derqui, a esta altura ya Urquiza no era el presidente, y desconoce además la autoridad del Congreso. Y por supuesto, volvemos a recalcar, se niega a entregar la aduana a la nación. Entonces Derqui le encarga a Urquiza que ponga en vereda, si es necesario utilizando la fuerza, a la provincia de Buenos Aires. Bien, se produce como consecuencia de todo eso la batalla de Pavón en 1861, en la cual las tropas de la Confederación, que están comandadas por Urquiza, se enfrentan con las de provincia, comandadas por Bartolomé Mitre. La batalla es muy confusa, la parte de las alas las gana uno, la parte del centro las gana otro, y hay una situación sumamente rara que, para abreviar, voy a citar textualmente a Wikipedia, porque los historiadores no se ponen de acuerdo en cuál es el enjambre de razones que llevan a que Urquiza, que era el triunfador neto de una parte de esa batalla y que podía haber aprovechado ese triunfo para destruir la derrota, la victoria parcial de Mitre, se retira. Y dice, otra posible causa de la retirada de Urquiza hace referencia a un pacto subyacente promulgado por la masonería argentina, involucrando a Urquiza, a Mitre, a Derqui, a Sarmiento y a quienes se encomendó bajo juramento poner todo lo que estuviera a su alcance para apaciguar la guerra civil. Este pacto habría sido acordado durante la tenida masónica denominada Tenida de la Unidad Nacional, celebrada el 21 de julio de 1860, de la cual participaron todos ellos. Es decir, se estaban peleando entre ellos, pero por otro lado eran todos pertenecientes a distintas logias masónicas, algunos a las mismas. Entonces es interesante ver cómo hay un conflicto de intereses políticos, hay una comunidad de proyecto en el sentido de generar un país, pero cada cual lo quiere generar de una manera distinta. Y en determinada situación, se toma una determinada medida que puede ser que justamente que Urquiza baja la guardia y deja que de alguna manera la provincia de Buenos Aires se haga dueña de la situación una vez más. Y quiero que quede claro que no es la ciudad de Buenos Aires la que se hace dueña de la situación. Es la provincia de Buenos Aires. Es la provincia. Bien. Y acá aparece entonces Bartolomé Mitre, que queda finalmente como vencedor en Pavón,
confederación o de la nación, y él decide mantener la Constitución del 53. O sea, no recupera la Constitución provincial del 54, sino que se queda con esa. ¿Qué pasa a nivel de otras instituciones? Fíjense que el momento político es de locos. Sin embargo, el tema de las instituciones de ciencia y de educación es un tema que mantiene su fuerza, no se licúa en esa situación. Aparece en escena nuevamente Juan María Gutiérrez, que había estado en esta manzana de muy jovencito estudiando en aquella esquina de allá, en la Universidad de Buenos Aires, y trabajando a mitad de cuadra en el Instituto Topográfico de la provincia de Buenos Aires. Gutiérrez le da mucho impulso a la universidad y crea nuevamente el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, que incluye la formación de ingenieros y arquitectos, que va a ser en realidad la producción más importante durante el siglo XIX, o sea, la segunda mitad del XIX y principio del XX. La Facultad de Ciencias Exactas en realidad produce muchísimos más ingenieros que cualquier otra cosa. Bien. Y, digamos, en ese momento Bartolomé Mitre asume la presidencia de la Nación también, y lo que es curioso es que cuando asume la presidencia en este cuadro, es más, el cuadro anterior está firmado por Cándido López, el pintor de la Guerra del Paraguay, pero pintado cuando todavía pintaba con la mano derecha, esto es anterior a la guerra, y Mitre en un retrato como mucho más oficial, digamos, como presidente, pero tiene 42 años, fíjense la juventud del presidente en ese momento y todos los líos que había armado antes ya. Estaba en todos los problemas entre provincia y confederación, estaba Mitre. Entre los 30 y los 40 años es un desastre. Pero bueno, tenía un proyecto. Es decir, lo bueno de esto es que tenía un proyecto y que finalmente terminó generando una situación positiva. Entre el 1862 y el 1864, en esta sala funciona el Congreso de la Nación. Antes de mudarse a ese edificio, que hoy en día está parte, las puertas y la sala de discusión, digamos la sala de los congresales, en el edificio que está en Hipólito Yrigoyen y Balcarce, que ahora creo que es de ANSES o cosa por el estilo, pero dentro tiene la Academia Nacional de la Historia. Y estos restos de esa sala tan bonita, que pueden ver una muy buena fotografía en la exposición de fotografías que hay en las dos salas de la entrada, están preservadas allí dentro junto con esas puertas de rejas forjadas. Bien, ¿qué más? Es un momento en que empieza la guerra de la Triple Alianza. Es decir, los líos no son solo internos. A nivel internacional y desde la década, digamos, de comienzos de la independencia, de 1810, 1820, 1830 incluso, Brasil, Uruguay, el Paraguay, son países con los cuales se combate permanentemente por cuestiones de límites. El virreinato no existió más, entonces cada cual se queda con la parte que más le gusta y pelea para que esa parte se agrande a costa de los vecinos. A veces es difícil ponerse en ese momento y en esa situación, y uno cree que la República Argentina o el Uruguay o el Brasil o el Paraguay estaban defendiendo unos límites preexistentes, y no es así. Es decir, estaban defendiendo su mayor extensión posible, a costa de lo que hiciera falta. Entonces, bueno, esto es una caricatura del periódico El Mosquito, donde el presidente del Paraguay, pretendiendo generar una situación de equilibrio en la zona, queda desequilibrado él, se ponen de acuerdo todos sus enemigos y empieza la nefasta guerra del Paraguay. Bien, aquí tenemos ya muy buena cartografía de la provincia de Buenos Aires, incluso se reconocen con formas muy actuales las cadenas de sierras, tanto las de Tandil, ahí desde la punta de Mar del Plata hasta Olavarría, como las sierras de La Ventana en el sur, por Coronel Dorrego y Puan, por decirle, por unos límites. Bien. Volvemos al tema de la universidad. La universidad sigue creciendo, sigue proponiéndose lograr mejores objetivos y empieza a atraer científicos del exterior para que formen los profesionales que la Argentina necesita.
decir, hay un detalle muy interesante de las propuestas de Gutiérrez, que trae astrónomos, que él quiere que haya formación en astronomía. Y cuando uno dice, ¿para qué quiere astrónomos? Porque en realidad lo que quiere es que los ingenieros y los agrimensores, sobre todo, tengan los conocimientos necesarios para fijar posiciones en el campo. ¿Sí? En esa época, para saber dónde estaba parado, con latitud y longitud, yo necesitaba conocimiento de astronomía porque lo fijaba por las posiciones de los astros. No teníamos el GPS que tenemos hoy, entonces había otras técnicas, se hacía, pero bueno, había que aprenderlas, y esto es parte de este proyecto fantástico de formación de ciencia y tecnología en el país que tiene Gutiérrez y que es apoyado, aún en el medio de la guerra con el Paraguay y de los conflictos internos, desde el gobierno central. Estos son 4 de los primeros que vienen. Uno de ellos dicta la primera clase de... Yo soy geólogo, por eso lo tengo claro. Que es Pellegrino Strobel, dicta la primera clase de geología en la República Argentina y le pagan por hacer una expedición a los Andes. Él no quiere cobrar ese dinero, él dice que lo ha disfrutado, era parte de lo que él quería hacer en la Argentina, pero como ese dinero ya está, esa partida ya está asignada, le dicen que no la puede devolver. Entonces lo que hace es crear un premio, el premio Pellegrino Strobel, al mejor estudiante de cada año de la Universidad de Buenos Aires. Ese premio se dio durante mucho tiempo, después se descontinuó y hace unos años fue recuperado por la Facultad de Ciencias Exactas, que todos los años hace una ceremonia y entrega el premio Pellegrino Strobel. Bien, aparece en escena Sarmiento, discutido pero indiscutible, y aparecen proyectos ya como más sólidos de cómo darle una configuración a este país y cómo empezar a establecer los límites entre provincias, que no existían, eran reclamos, bueno, a ver, este pueblo que está acá, el cura, ¿de dónde depende? ¿Depende de La Rioja o depende de Tucumán? Bueno, si el cura depende de Tucumán, esto será de Tucumán, y si el cura depende de La Rioja, esto será de La Rioja. Eran unos criterios totalmente anacrónicos, porque esas dependencias venían de la época del virreinato. Así que, bueno, este señor Nicasio Oroño propone una división política que está llena de lugares que no pertenecen a nadie, que pertenecen a nación, territorios nacionales. Las zonas que son confusas, de mientras, las convertimos en territorio nacional. Y los que tienen tantas canas como yo recordarán que en la escuela todavía existía el territorio nacional de Tierra del Fuego y las Malvinas y Atlántico Sur. Y que en los mapas que habían en muchas aulas todavía estaba el territorio de los Andes representado. Y otros. Bien, ¿cómo estamos aquí en 1870? Manzana de las Luces, manzana de enfrente. Fíjense que la mitad de la manzana de enfrente prácticamente pertenecía al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en la manzana de las Luces, salvo una esquinita que era propiedad privada, que era de los Anchorena y eran propiedades que se alquilaban, tenemos cámaras legislativas, biblioteca y una serie de dependencias que hacen al gobierno de la provincia. Se produce en esa época tan compleja también y como consecuencia de que viene traída posiblemente por soldados que vienen de la guerra del Paraguay, donde había sido llevada por soldados prisioneros que habían estado en Brasil, donde la fiebre amarilla era endémica, teóricamente pasa a Paraguay a través de los prisioneros y luego pasa a Argentina a través de los soldados argentinos, porteños fundamentalmente, que estaban en la guerra del Paraguay. Entonces, este cuadro de Blanes, que es, digamos, el simbolismo de la fiebre amarilla, en realidad es un invento, pero no total. Primero, es un invento porque está, de alguna manera, basado en una descripción que sale, es un parte policial que se conserva la noticia al día siguiente, de una señora con su bebé que fue con un sereno a la 1 de la madrugada. Ahí entra luz de la calle. No estamos a la 1 de la madrugada. El marido de la señora se supone que vivía en La Boca y no lo pueden encontrar. Ahí el marido está muerto en la cama, apenas se ve, pero en aquel bordecito.
Y los médicos que entran no son los dos señores que están ahí. Los dos señores que están ahí son Roque Pérez y un descendiente, que ahora no me voy a acordar el nombre, de los Argerich, que también era médico. Estos dos médicos, los dos son médicos, mueren en la epidemia como consecuencia de su labor como médicos, pero no están en ese episodio. Este cuadro que pinta Blanes lo pinta por encargo de la masonería de la época, que se asume como una de las instituciones que más hace por la salud en ese momento tan trágico. Bien, se hace una cartografía muy intensiva con un contrato con este señor Víctor Martín de Mussy, que se publica en 1873 con mapas de todo el país, pero fundamentalmente mapas fisiográficos, no tanto de límites entre provincias. Ustedes pueden ver ahí en la foto que el libro es gordito. Bien, una revolución más, la de 1874. Se la hacen al fin de la presidencia de Sarmiento, pero en realidad el que es elegido como presidente para suceder a Sarmiento, mal que le pese a Roca, que no lo quería, es Avellaneda. Bien, ¿quién está al frente de la revolución? El amigo Mitre. Y, digamos, algunos reflejos que tiene esta revolución en el interior, como en Mendoza, también son derrotados por las fuerzas nacionales y asume Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda fue un presidente bastante progresista, muy poco recordado por la historia, posiblemente porque era tucumano, pero digamos, esta revolución ya tiene reflejos, impacta en el periodismo en el exterior. Esta es una revista de París, de la época, y dice ocupación del Palacio de Gobierno por las tropas en Buenos Aires. Y yo la primera vez que vi esta foto dije, pero esto no es Buenos Aires. Pero sí, si nos fijamos en detalle, es Buenos Aires, y muy claramente, lo que tenemos que tener presente que en ese momento, el ferrocarril central tiene su estación donde está el monumento a Garay, por decirlo en términos locales. Atrás está la famosa aduana de Taylor, que de este lado era totalmente plana, pero podemos ver cómo se inicia el semicírculo para otro lado, y esa es la casa de gobierno, y es la casa de gobierno de la época de Sarmiento. Esa es la verdadera casa rosada, es la que Sarmiento hace pintar de rosa. Bien, otro mapa, 1877, y vemos que la cartografía a nivel internacional sigue ignorando las divisiones políticas del interior. Otro buen mapa de la provincia de Buenos Aires, cada vez con más detalle. Hay un mapa maravilloso de Las Cagas, por ejemplo, Las Cagas cuando se hace la conquista del desierto, que lo va como cartógrafo, y donde está en lugar preponderante las lagunas. ¿Por qué las lagunas? Porque el ejército que va a la campaña del desierto son miles de caballos que tienen que tomar agua todos los días. No solamente los seres humanos que toman su ración de agua, pero también miles de caballos que consumen mucha más agua que sus jinetes, y eso tenía que estar asegurado. Entonces se va haciendo una cartografía del recurso hídrico, por llamarlo de alguna manera. Bien, y aparece otro señor en escena, Carlos Tejedor, que a mí me hace mucha gracia porque en un artículo dice, fue uno de los más importantes figuras del centralismo porteño. Pero no es el centralismo porteño, es el centralismo de la provincia de Buenos Aires. Carlos Tejedor es un caudillo de la provincia, no es un caudillo de la ciudad. Y este señor hace la última revolución. Esa es la última revolución de la provincia contra las autoridades nacionales. No le va nada bien, termina renunciando ante la legislatura, la paz queda restablecida y Avellaneda designa como interventor en la provincia a José María Bustillo. ¿Qué pasa en ese momento? Como consecuencia de la revolución, Avellaneda
se refugia en una nave, no es el primero que se refugia en una nave, Rosas había hecho lo mismo, y después Perón hizo lo mismo también hasta la Revolución del 55, y lo que es interesante es que traslada las autoridades, la residencia de las autoridades al pueblo de Belgrano. Todavía Belgrano es un pueblo ajeno a la ciudad de Buenos Aires, que es hoy en día este lugar es el Museo Sarmiento. Bien, 24 de agosto Avellaneda presenta el proyecto de ley de federalización de Buenos Aires, 20 de septiembre la sanciona el Congreso y el 6 de diciembre los presidentes en esa época asumían el 12 de octubre. Los 12 de octubre era la fecha en que el presidente asumía su cargo. Muy poco después, 2 meses después, Julio Roca promulga esa ley. Hay toda una serie de historias porque, contrariamente a lo que mucha gente piensa, Roca se llevaba muy mal con Dardo Rocha. Roca no quería el proyecto de capital de la provincia en La Plata porque estaba demasiado cerca de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Para esa época y todo, era demasiado cerca, es decir, estos caudillos provinciales van a seguir haciendo presión sobre la ciudad. Pero bueno, tenemos ahí a Roca y tenemos, después vamos a volver sobre este tema, pero para tener una idea de cuál era la situación. La ciudad de Buenos Aires, en ese sector, lo que hoy en día se llama el Radio Antiguo, hacia el sur, Barracas al sur, que ahora se llama Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza, pero todo el partido de San José de Flores, que después queda dentro de la capital federal, todo el partido de Belgrano, que después queda dentro de la capital federal, y luego teníamos San Isidro y San Martín. La división política de la provincia era más sencilla en ese momento que la de ahora. Bueno, Belgrano, como yo decía, era un pueblo que se fundó en 1857 a partir de algunas quintas y casas que había por ahí. Ahí tuvo muchas propiedades también en su momento Rosas, incluidas las caleras que tenían los franciscanos en las barrancas de Belgrano exactamente. Y esta es una quinta de la época que todavía se conserva. Hoy en día la conocemos como la casa de Valentín Alsina. Y esto está justo en la plaza de las Barrancas. Este mapa es muy divertido, porque si ustedes se fijan, está hecho por el alumno maestro José Toscano, que se ve que le encantaba dibujar letras, porque fíjense la variedad de la tipografía que hay metida en este documento. Y ahí tenemos una provincia bastante parecida a la actual, con los territorios nacionales al oeste, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba por encima, ya con unos límites parecidos o casi actuales. Bien, 1886, mapas impresos en el exterior, seguimos con esa indefinición total de la división política en el interior del país. La ciudad en 1882, plano de Buenos Aires, y aquí en 1888, ¿cuál era la situación? Esto es un poco parecido a lo que le había mostrado antes. Municipio de Buenos Aires, antiguo, partido de Flores, partido de Belgrano, San Isidro, San Martín, Avellaneda y Barracas al sur. Esto para que nos demos una idea de la primitiva ciudad de Juan de Garay, que se había extendido ya hasta el arroyo Maldonado, y por el otro lado va por lo que sería, para decirlo en grueso, Jujuy, Pueyrredón, y al sur, por supuesto, el Riachuelo. 1892 ya, con todo ese territorio bien diferenciable, con todos esos límites. Este es un mapa sumamente interesante porque es el mejor mapa de la isla Martín García que se produjo en el siglo XIX y principios del XX. Yo justamente lo encontré buscando un mapa de la isla Martín García para otro trabajo que tiene que ver con los famosos adoquinados de Buenos Aires y el origen de los adoquinados. Bien, por supuesto la transformación de la ciudad de Buenos Aires de
capital de la provincia a capital de la nación, con todas sus concesiones geográficas e institucionales, no fue gratis, la provincia fue indemnizada y de hecho todavía hay cuestiones que se siguen discutiendo de esas indemnizaciones. Pero aquí tenemos un ejemplar de uno de los digestos de todos estos trámites y evaluaciones de qué es lo que la provincia le está dando a Nación o qué es lo que Nación está tomando de la provincia y qué valor debe ser reconocido con respecto a eso. Bien, Fundación de La Plata, 1883, 1880 se capitaliza la ciudad de Buenos Aires y en 2 años se construye a toda velocidad la ciudad de La Plata y se produce la inauguración, que digamos, como muchas cosas en la historia, este cuadro es posterior y tiene una falsificación histórica muy importante porque, como habíamos dicho, Roca no va a la inauguración de La Plata porque no está de acuerdo. Pasan cosas muy divertidas porque, claro, hay un desplazamiento masivo de gente de Buenos Aires para la inauguración y se les pide a las señoras que no vayan porque va a ser mucho calor, porque no sé cuánto, y porque no hay baños. O sea, no hay dónde recibir a toda esa cantidad de gente en situaciones que tienen que estar todo el día allí, porque era viajar, estar allí todo el día y volver. Así que hay toda una serie de anécdotas divertidas, empezando porque justamente Roca no va. Bien, la ciudad de las diagonales en realidad no es un invento de la época. Estos son proyectos muy interesantes para ciudades en la provincia de Buenos Aires. Uno de la década de principios, o sea, todavía virreinato, un proyecto de fundación que tenían los ingleses para acá, para Buenos Aires, y luego en el 1825, cuando empiezan a venir las primeras colonias de ingleses, escoceses fueron los primeros que llegaron, vemos que ya hay proyectos de diagonales y, digamos, este sería el plano oficial de cómo fue la idea del diseño urbano de la capital de la provincia, de la ciudad de La Plata. Bien, Dardo Rocha es el primer gobernador y es el primer y único rector de la Universidad Provincial de La Plata. Esa Universidad Provincial de La Plata fue una ilusión de unos pocos que no le interesó a unos muchos, que eran los que manejaban el presupuesto de la provincia. Invertir en educación no era lo que los atraía y terminan cediéndole a cambio de otras cosas a Nación, tanto la universidad, bueno, me adelanté un poco, la legislatura que funcionaba acá, se traslada a su nuevo edificio en La Plata y vamos a volver a lo de la universidad. Otra institución que funcionaba aquí era el archivo de la provincia. Entonces hay toda una discusión y que todavía sigue en algunos aspectos, por lo menos desde lo teórico, qué documentos eran de Nación y qué documentos eran de provincia. Las actas del Cabildo, ¿eran de Nación o eran de provincia? Con esas discusiones son muy interesantes y, como digo, todavía se sigue discutiendo por qué hay determinadas cosas en La Plata que deberían estar aquí. También surge, por ejemplo, para que veamos que no es un caso único, la Junta de Temporalidades funciona en Buenos Aires, funciona en este edificio. Pero hay luego toda esa documentación, de repente a alguien se le ocurre que, como era documentación de los jesuitas, tiene que ir a parar al archivo jesuita de Córdoba. No pertenece a Córdoba. La Junta de Temporalidades ya no es jesuita, es un organismo que funciona en Buenos Aires. Así que bueno, estas cosas de quién se queda con los documentos es como en la familia, quién se queda con el álbum de casamiento de papá y mamá. ¿Sí? Bueno, ahora no hay más álbumes de casamiento, ese problema no está. Bien, tenemos el Archivo de la Nación que termina siendo, por un lado, el Archivo General de la Nación y por otro lado el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, que recién se funda como tal en 1925, 45 años después de la separación de la ciudad y la provincia. ¿Qué más?
El Tribunal de Cuentas, que era una institución que venía del virreinato, también se divide, se nacionaliza una institución, la provincia se queda con la suya. La Escribanía General de Gobierno, que muy brevemente funcionó en La Manzana, tenemos ahí afuera una caja fuerte gigantesca que era de la Escribanía General de Gobierno, que nunca tuvo plata, no nos ilusionemos, siempre fueron cajas fuertes para guardar documentos, pero que no estuvo originalmente aquí en La Manzana. Esa caja fuerte fue traída de las oficinas que tenía la Escribanía General de Gobierno en Uruguay y Viamonte. Bien, ahí tenemos la firma del primer escribano general de gobierno, todavía en tiempo virreinal, y otra de las cosas que a mí me encanta encontrar con errores en internet, ustedes se habrán dado cuenta que esta es uno de mis entretenimientos perversos. Este señor, José Ramón Basavilbaso, es el primer escribano mayor de gobierno, es una familia muy bien vinculada a la sociedad porteña desde fines del siglo XVIII, pero fíjense qué gracioso esto. Escribano José Ramón Basavilbaso Ross. Y está clarísimo que el de la foto es otro, porque está la firma, Domingo de Basavilbaso. Nadie chequea esa cosa. Bien. Como habíamos dicho, muy brevemente funciona aquí el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero se traslada inmediatamente a lo que había sido el consulado, el edificio del consulado, en lo que hoy en día es la calle San Martín, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, y donde está hoy en día la sede del Banco Provincia, que además se extendió y tomó toda la esquina, digamos. Pero esa es su casa matriz, hasta que se tiene que ir, porque entonces la casa matriz se tiene que trasladar a la provincia, porque es el banco de la provincia de Buenos Aires. Entonces, se da la paradoja de que la casa matriz está en La Plata, pero los edificios importantes del banco, aún los nuevos, construidos a fines del siglo XX, principio del XXI, esa torre que hay enfrente, que está llena de oficinas del banco, están en Capital, no están en La Plata. Bien, ¿qué más? La oficina de papel sellado, que estaba en La Manzana de enfrente, se traslada a La Plata. La comisión topográfica, que como yo les comentaba, estaba aquí a mitad de cuadra, se convierte por un lado en lo que va a ser el Instituto Geográfico Militar y luego el Instituto Geográfico Nacional, y por otro lado la Dirección de Geodesia Provincial, que es una institución con un archivo espectacular, es la que tiene las actas del Cabildo archivadas y que era muy accesible por internet, y de repente hubo un cambio ahí adentro y todo lo que era la posibilidad de consultar por lo menos algunos documentos que estaban en su colección ya es imposible, no sé por qué. Estos cambios de situaciones que a alguien se le ocurre, no, todo lo que estaba hecho hay que bajarlo de internet, no, por favor, lo que sirve dejalo. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí teníamos la ubicación del departamento topográfico, donde dice Biblioteca de la Provincia, es donde estamos nosotros, cámaras legislativas y Biblioteca de la Provincia. La oficina de patentes se traslada también, y es interesante señalar que esta patente, que todo el mundo dice que es la primera patente, no es la primera patente. Se habían otorgado otras que tenían que, digamos, registraban inventos, registraban algunas cosas, pero esta es la primera que registra marca y forma del envase. Un envase que hasta el día de hoy es así. Que el señor Bagley era un socio, se acomodó muy bien socialmente, y de hecho, ¿por qué estaba Facundo Quiroga en la Recoleta? Porque estaba en la bóveda de De Marchi. Bien. La biblioteca pública que había sido fundada en esta manzana, y una anécdota que me comentaba el otro día Brian, que es nuestro comunicador y gran curioso y lector, para instalar la biblioteca pública desalojan a una viuda que alquilaba una de las casas redituantes. Bien, luego se traslada en 1901 a la calle México, al edificio desde el cual luego se
Palermo Chico. Y fíjense que recién en 1959 se crea la Biblioteca Central de la provincia. Las bibliotecas que funcionaron en la provincia desde antiguo como eran la del Museo, la de la Universidad de La Plata. Pero como Biblioteca Central de la provincia recién en el 59. Por esto decía yo un poco determinadas cosas. El Museo Público, que es la institución que más fama le va a dar a la provincia de Buenos Aires, tanto por sus aspectos monumentales y de colecciones como por su producción científica, es una creación del perito Moreno, que era un gran coleccionista de cachivaches ya desde adolescente, y genera una colección que en algún momento expone en la ciudad de Buenos Aires, pero como la ciudad de Buenos Aires no le da mucha bolilla, cuando se crea La Plata encuentra la posibilidad de generar un museo del cual él va a ser director y se lleva toda su colección, se lleva toda su biblioteca y le pone un montón de plata encima. Pero después se ve obligado a renunciar cuando justamente las autoridades de la provincia deciden que todo eso va a pasar a Nación. Bien. El Colegio Nacional de Buenos Aires tiene su réplica, porque en ese momento, hasta ese momento el Colegio de Buenos Aires no era el nacional, era el Colegio Nacional, era el colegio digamos, de la provincia, de la nación, pero una ciudad que pertenecía a provincia. Entonces, cuando esto se nacionaliza, el colegio pasa a depender exclusivamente de nación y provincia genera un colegio que, como traía gastos, se desprende de él ya en 1887, o sea, dura 6 años el colegio o menos, 2 o 3 años. Y pasa a depender de la Universidad de La Plata en 1907, cuando, digamos, Nación, a través de estas negociaciones que comentábamos, digamos, absorbe la Universidad Provincial, absorbe otras instituciones educativas, incluso absorbe todo lo que era la Facultad de Agronomía y Veterinaria que estaba en Santa Catalina, ahí en la zona de hoy en día de Lomas de Zamora, que pasa a ser de la Facultad de Agronomía. Bien. Y acá aparece, como dicen en algunos lugares, el hermano menor del Martín Fierro, cuyo autor es el hermano menor de José Hernández, que es muy parecido a José Hernández también. Reconozcamos que en muchos lugares también hay fotos cruzadas de ellos, entonces hablan de... Y los dos se llamaban Rafael, porque José Hernández se llama José Rafael Hernández, porque su papá se llamaba Rafael. Ahora la idea de poner, yo tengo un hijo que se llama como yo, pero no, si tengo 3 hijos no le voy a poner a los 3 mi nombre metido por el medio. Pero bueno, me gustó una cosa que dijo, que es que la universidad es la representación genuina y legítima del espíritu de independencia y libertad. Es a nivel de la investigación, de los estudios superiores y de la enseñanza de esos aprendizajes que se tienen en esas instituciones que se manifiesta la verdadera independencia y la verdadera libertad. Es el fundador de la universidad y es el fundador del colegio, y ese colegio nacional, que hoy en día es el Nacional de La Plata, lleva su nombre. Bien, entonces, ya como resumiendo, de 1820 a 1880, capital de la provincia de Buenos Aires, la Manzana de las Luces y la vereda del frente. Bien, se va a la provincia, chao, adiós, chicos, no los queremos ver más por esta ciudad porteña que ahora es nuestra. ¿Qué pasa con esa ciudad? Esa ciudad necesita sus propias autoridades y necesita su propio lugar de residencia de esas autoridades. Entonces, con un poquito de demora, se inaugura en esta sala y en los espacios aledaños la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una nota posterior de 1912, donde se ven digamos, los personajes políticos de la legislatura de la época. La nota es muy crítica, pero vemos los espacios que son estos, y en donde funciona la legislatura. La legislatura, para entrar a funcionar aquí, hace una reforma total y pone el recinto, que era casi, podemos decir, casi colonial, en cuanto a su
estilo y a su decoración, porque si bien lo hace Catelin en el 1821, es todavía un estilo muy despojado y muy pobre con respecto, lo podemos ver en esos dibujitos que están allá atrás, que con respecto a lo que se pretende en 1894, que es cuando se viene para acá la legislatura. Se entraba por la puerta que está ahí en rojo, por donde entraron ustedes, y ahí arriba estaba todavía, hasta la década del 70, el escudo de la ciudad de Buenos Aires, hecho en yeso y estas cosas que no era tallado en piedra, sino que había sido moldeado. Se mandó a restaurar, no se le pagó nunca al restaurador, el restaurador se lo quedó y finalmente se lo vendió a un coleccionista privado. Cosas de Sancho que no crees. Bien, ¿qué más? Esta era la entrada con una estatua que también desapareció. Esta, digamos, es la foto más conocida de la sala del Consejo Deliberante. Esa estatua que se ve en el fondo fue un obsequio de Chile a la ciudad de Buenos Aires y se conserva, esta sí se conserva, pero se conserva en el Palacio Ayerza, allá en Diagonal. Y ese escenario que ustedes ven ahí es este. Están mirando tal cual, desde donde están sentados hacia este lugar. Bien, y esta es una nota del 3 de octubre de 1931, cuando la legislatura se traslada de este edificio al nuevo. Y ahí tenemos algunas fotos interesantes. Esta que está allí, que era el despacho del presidente del Consejo Deliberante, que es lo que yo creo interpretar, que es lo que hoy en día conocemos como la sala de las columnas, de estas dos salas que están del otro lado, la que está más hacia el patio, porque la otra es más fácilmente identificable, es la antesala del despacho presidencial y es la sala de la araña, con esa puerta central grande al fondo, las ventanas en aquel costado y las puertas laterales que unen con el otro despacho aquí. Bien, este es el edificio nuevo, el Palacio Ayerza, que alberga a este Consejo Deliberante de una ciudad llena de problemas, pero muy pujante, llena de dinero también. Y aquí tenemos lo que queda de la manzana en 1940, poquito tiempo después que se va la legislatura, y el gran dueño de todo este lugar pasa a ser la Universidad de Buenos Aires, que además pasa a ser también la administradora del Colegio Nacional de Buenos Aires. La universidad tuvo un periodo en que se ocupó del colegio secundario e incluso del colegio primario, que es la época de Rivadavia, cuando se funda, pero muy rápidamente se desprende del colegio, bueno, no se puede sostener a sí misma, pero se desprende del colegio primario y del secundario, pero en esta época pasa a ocupar toda la mitad de la manzana que da a Perú y además a administrar el Colegio Nacional Buenos Aires. Bien, ¿qué es de Buenos Aires? La iglesia de San Ignacio y la y la Universidad de Buenos Aires. Estas son unas láminas, unos cuadros reproducidos en unas tarjetas del instituto, y esta, por supuesto, es un dibujo de Marta Minujín que representa los premios Nobel. Aquello es un cuadro de Rux que representa la iglesia, y ahora no me va a salir el nombre de la artista que hizo este dibujo del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero ya me va a salir. Bien, ¿qué más? Distribución de la manzana, exactas en lo que era el patio de la Procuraduría, ingeniería en lo que ahora es el baldío, y arquitectura en todo este sector. De hecho, esto, digamos, su último destino es ser aula magna de la Facultad de Arquitectura. Pero por lo que yo pude averiguar, los arquitectos no recibían siempre su título acá. Era muy habitual que lo hicieran en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires porque tenía mucha más capacidad. Bien, entonces llegamos al día de hoy con el mapita que todos conocemos hoy, tanto para nación como para provincia, como para ciudad. Y tenemos a nuestra querida manzana. Y eso es todo por hoy.